En todas nuestras plataformas comenzamos esta edición de Mesa Central acá en el 13, hoy con nuestra mesa de analistas, Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y con Roberto Isixson y Pepe Out. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta mañana de domingo. Con todo el ánimo llegaron hoy día, así que está muy bien, y con toda la inteligencia y la sabiduría sobre este plebiscito. Todo el mundo pregunta lo mismo. Me preguntan a mí, ¿cachai? ¿Tú qué sabes? ¿Qué va a pasar? Así que yo voy a traspasar esa pregunta a los que verdaderamente saben, ¿no? Claro. ¿Sí? Pepe Out, ¿qué va a pasar? ¿Está echada la suerte, en tu opinión? Mira, nunca la suerte está completamente echada en una elección democrática. Tú ya dijiste que ibas a abandonar las metáforas telúricas. Sí, por supuesto, de todas maneras. Y particularmente en una elección como esta, donde no hay un foso que separe aprobar para corregir y rechazar para una nueva constitución, sino que más bien hay un puente que puede ser recorrido en una u otra dirección en estos días que quedan. Pero digo que la suerte está relativamente echada porque hay mucha coincidencia en los datos. No es solo que las encuestas entreguen 10 puntos de distancia en promedio entre el apruebo y el rechazo, sino que la aprobación al gobierno tiene más o menos una correlación parecida, incluso mayor. Como los mismos parámetros. El sentimiento frente a lo que viene también predomina más bien la incertidumbre en el futuro que la esperanza en el cambio. Y obviamente si tú no tienes esperanza en el cambio, difícilmente vas a votar apruebo. Luego la percepción de la realidad actual, donde priman orden público, descontrol migratorio, incertidumbre económica, ¿ah? Factores que uno no imagina en las próximas 2 semanas van a variar de manera relevante y por lo tanto la suerte está bastante echada, pero hay incertidumbre propia de la democracia. Roberto. Yo creo que es interesante a 2 semanas de las elecciones comparar este proceso con lo que ha pasado con las últimas elecciones nacionales, ¿cierto? El plebiscito de entrada en las últimas 4 semanas no cambió su tendencia, terminó siendo un 78-22. La segunda vuelta presidencial... Digamos que eran números bien estables. Nosotros hicimos 40 encuestas... Y bien expresivos, digamos. Claro, nosotros hicimos 40 encuestas en todos los plebiscitos y era siempre 78-22, no se movió nunca, digamos. La segunda vuelta presidencial, Boric-Kast tampoco se movió, se amplió un poquito la diferencia en favor del presidente Boric, pero dentro de los márgenes. Y probablemente la que es más interesante es la primera vuelta presidencial, porque José Antonio Kast venía con un 32%, 5 puntos por sobre el presidente Boric, 27%, y en la última semana se cae 5 puntos. Ya. Ahora, ¿qué pasó esa semana? Hubo un muy mal debate de José Antonio Kast, que hizo que cayera 5 puntos, pero el presidente Boric se mantuvo estable en 27. De hecho, finalmente hubo un punto de diferencia en la primera vuelta. Los votos de Kast se fueron hacia Sichel, se fueron hacia no votar, digamos, pero no se fueron hacia Boric, que era el que estaba segundo. Ya, pero pasó algo que movió ahí... Pasó algo que movió la aguja. Entonces, nosotros ya llevamos, ¿cierto?, quedan 2 semanas, tenemos un 55-45%, 55 rechazo, 45 apruebo, pegado en las últimas 2 semanas. Y la pregunta que uno podría hacerse es ¿qué podría ocurrir en las últimas 2 semanas? La franja, sabemos que no ha movido la aguja. Y parece que ya no la va a mover, ¿no? Y no, ya no la movió, ya están igual de mal evaluadas y el 75-80% te dice que toma sus decisiones por otra cosa, no por la franja. El acuerdo para reformar, que parecía ser una posibilidad, finalmente termina bajo tierra cuando el presidente del Partido Comunista no se acordó del acuerdo a los 5 minutos de firmado. También desapareció el acuerdo. Se desapareció. Está en la franja, ¿no? O sea, yo no lo vi. Aún no. No, es que enreda mucho el acuerdo. Es enredado. Porque la franja ponen, esta es la Constitución, pero le vamos a agregar esto, y ya no, ahí sí que no entiendo nada. Bueno, ese es justamente el problema de la franja del apruebo. Que no tiene, mira, más allá de las calidades técnicas que son relativas, digamos, el rechazo logró tener un solo mensaje. Consistente. Aunque había 2 potenciales, ¿no es cierto? Había uno que pudiera haber dicho, los republicanos, rechaza para quedarnos con la constitución actual, y los otros decir rechaza para ir a una nueva constitución. Bueno, lograron uno solo. Rechazar es ir a una nueva constitución. Se ordenaron. En cambio, en el apruebo tú tienes un mensaje que dice vamos más allá de la constitución, una señora que aparece con un cartelito con cosas que no están en la propuesta. Luego hay otros que se dedican a el concepto la convención se defiende y los otros la convención se corrige. Yo tenía la expectativa de que el acuerdo para reformas pudiera haberse convertido en el elemento unificador
pero parece que no hay unidad posible. Y eso es importante porque cuando uno miraba las tensiones de esta elección, como decía Pepe antes, una es temor versus esperanza, o incertidumbre versus esperanza, y en ese escenario el apruebo no tenía mucho que hacer, dado el clima país, delincuencia, economía. El segundo era la alta correlación de la aprobación del gobierno, y eso es muy difícil de ajustar en 4 semanas. O sea, recuperar el capital político para poder ganar, para darle aire al apruebo, en 4 semanas era muy difícil. Y por lo tanto, les quedaba efectivamente esta tensión, ¿cierto?, entre apruebo para reformar y rechazar para una nueva, y el acuerdo iba en esa línea. Era donde había menos brecha. Claro. Había 5 puntos de diferencia entre apruebo para reformar y apruebo a secas, y rechazo para una nueva y rechazo a secas. Pero esa diferencia en la última semana se amplió porque el acuerdo finalmente no logró su objetivo. O sea, no flotó demasiado bien. Quique. Oye, les voy a conviar un ejercicio. Pensemos que es domingo 4, tipo 10 de la noche, los resultados están ahí y ganó la prueba. Va a ser mucho más temprano. Ya, más temprano entonces. Es verdad. Nos juntamos más temprano. 8:30. Ustedes dos acá, yo acá con Iván, y les diría, bueno, ganó la prueba, el gran perdedor no fue el rechazo, fueron las encuestas, prácticamente todas dieron por ganador al rechazo, pero dicho esto, ¿cómo me explicarían? Y los analistas. Y los analistas, ya. también, claro. ¿Cómo me explicarían que el apruebo pudiese ganar? Claro. O sea, hay un escenario en que el apruebo sí puede ganar, y evidentemente aquí la variable participación es fundamental. Si es que, por ejemplo, votara un 50%, que es la misma gente que votó en el plebiscito de entrada, el apruebo va a ganar. Si es que vota un 56%, y en su estructura, la misma gente que votó en la segunda vuelta presidencial, y vota lo mismo, también ganaría el apruebo. ¿Y por qué con el 50 gana el apruebo? Porque no es el mismo 50, o sea, es el 50 que votó en el plebiscito de entrada. Ya. ¿Cierto? Son dos En esa condiciones, estructura, digamos, con esa misma estructura, es decir, con mayor participación de jóvenes, con mayor participación de la región metropolitana, el apruebo puede ganar. La clave del rechazo hoy día, que explica estos 10 puntos de distancia, está en 2 grupos principales. Primero, aquellos que votaron apruebo, votaron por Boric y que hoy día rechazan, que representan 6 puntos del rechazo. O sea, 6 puntos de los 40 y tantos. de los 46, ya. ¿cierto? Y incluso si uno hiciera ingeniería electoral, vamos al 56-44 Boric Cast. Ya, esos son los... Sácale 6 a Boric y pásaselo a Cast. Ya está pero 50-50. Ese 6% son los dramáticamente conversos. Y están completamente decididos, ¿cierto? Ya. Pongámosle rostro. Jimena Rincón, Matías Walker, Jorge Burgo, Otone, los amarillos, ¿cierto? Esos son los que votaron por Boric. Y esos son 6 puntitos. Claro, votaron a prueba tampoco, y votaron por Boric en la segunda votaron en vuelta. contra Cast. Votaron a prueba. O votaron contra Cast. Pero votaron por Boric. Sí. Contra Cast, como sea, pero votaron por Boric. Ahí hay 6 puntitos, Ya. ¿cierto? Se te empató. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en aquel segmento que no votó en el plebiscito de entrada, que no votó en la segunda vuelta y que hoy día rechaza. Nosotros estamos estimando que esta elección... ¿Y tienen un driver muy poderoso eso? Tiene un driver efectivamente poderoso asociado al clima del país más que a la dinámica constitucional, por así decirlo. Ya. Están más influenciados por el dólar a la luca, por la inflación, por la delincuencia, por la inmigración, como decía Pepe, por el conflicto de la Araucanía. Lo que pasó en Colombia con el de La Paz, que al final votaron por cualquier cosa menos el acuerdo de La Menos Paz. por el acuerdo, pero de todas maneras evidentemente consideran que esta es una mala propuesta y están más bien para rechazar, para reformar, rechazar para una nueva que anclados en el rechazo, cualquier cosa. Rechazo a secas, digamos. Esos son, de cada 3 electores, 2 están por el rechazo y solo 1 está por el apruebo. O sea, del De cada 3 millón de electores votos nuevos. nuevos. 65-35 en ese. Que no votaron el plebiscito de entrada, no votaron en la segunda vuelta y que irían a votar ahora. Y la pregunta es si se movilizan o no se movilizan. Claro. ¿En qué proporción? Ya. ¿Cierto? Porque evidentemente uno puede decir, no todos van a terminar votando, o quizás votan todos. Hay un dato interesante, lo decía Joan, Sí, ¿cierto? la consulta. 12 millones de consultas con ROT único al CERVEL, y nuestra encuesta mostraba que el 88% declara que ya revisó su local de votación. Mira, al viernes había 12.133.410 consultas de RUN únicos. Exacto. Piensa que son 14 y algo el padrón. 15. O sea, prácticamente... Son prácticamente 15. Prácticamente 15 millones buena parte 40 de la gente, el 80 y tanto, fue a ver, puso su carnet para saber dónde tenía que votar. Que vaya a votar es otro tema. Otro tema. Pero ya me decía, yo le preguntaba al Alfredo, digamos. O sea, ¿no? un indicador Alfredo, pero muy auspicioso. Claro, y Porque piensa por que pura hoy día curiosidad. el panel ciudadano, la UDD, dice que el 88% de los encuestados ha ingresado Ha a consultado. cervel.cl para ver dónde tiene que votar y cuál es su mesa. Cadem. Es CADEM. ¿Cadem? Cadem, sí. Ah. Sí te bien, Kike. No,
Ese No sé, dato yo académico. también vi una cosa No, de que el UDD. día de ya, pero es que el mismo coincidente número. entonces. Claro, Entonces, tengo ya, académico, coincidente. Repitieron las cifras. Sí, Yo tenía te la Mercurio busco. UDD. Sí, Yo te la busco, sí. Lo tengo anotado Vamos a en poner el este, mismo. en este dibujo tan bonito de mi hija. En los apuntes Así que ahí lo del tengo. Quique. Ya, pero espérate. Ya, pero esa gente tiene un driver. Tiene un driver. Ya. ¿Cuán poderoso puede ser, Pepe? Es determinante porque si tú no te entusiasmaste con ir a votar en el plebiscito de entrada, es seguramente porque no te entusiasmó el estallido. Y el Porque- COVID. Y por supuesto, Y estaba el te COVID, sí. ayudó el COVID a ahuyentar. Claro, estáis situados Y en en la medida noviembre que del tú te 2020. distancias tanto del estallido como del COVID, y por eso que la verdad es que el evento telúrico, uno de los eventos telúricos posibles era un alza inesperada del COVID que ahuyentara a esos potenciales electores que van a hacer la diferencia. Oye, eso Porque- es un manjar para los Por conspirativos. supuesto, Sí. por supuesto. Ahora, la Porque no ministra hay sa- dos, la- perdona, la ministra no hay salió dos esta semana- opiniones, ¿ah? No hay dos opiniones entre los encuestólogos, salvo quizás Marta Lagos, que dijo exactamente lo contrario. Todos tienen en la población general una magnitud de diferencia más amplia que en el votante probable. Y eso Ya. significa que si vota menos gente, entonces le va mejor el apruebo, si vota más gente, le va mejor el rechazo. Solo Marta Lagos dice lo contrario. Ya. O sea, hay un dato que es muy interesante en las encuestas, digamos, que hoy día, si uno mira, por ejemplo, aquellos que te dicen que están totalmente decididos a ir a votar, o aquellos que tienen mucho interés en esta elección, son los niveles más altos que hemos tenido probablemente desde el plebiscito de entrada, incluso, y por lo tanto desde el 90. Entonces, vamos a tener con seguridad, diría yo, la participación más alta, rompiendo el récord de la segunda vuelta. 3 récords seguidos. ¿eh? 3 récords seguidos, rompiendo participación. ¿Y es dónde ven ustedes el techo? ¿10 millones? Mira, el promedio de participación en países con voto obligatorio, porque nosotros somos el único país, no he encontrado otro, no es mi especialidad, quizá Pepe sabe más, pero no he encontrado otro país que haya transitado de voluntario a obligatorio. Ya. Somos una novedad de nuevo, para variar. Pero está en más o menos, el promedio es 70% de participación. Ya. Ya. Entonces uno podría decir 65, Claro, lo que pasa, 70. Ya, y eso Perdona, lo, Pepe. lo que pasa, Roberto, perdón, es que el padrón está artificialmente abultado. Además. Claro. Y yo calculo que el padrón efectivo, si el 100% dijera voy a votar, votarían 12 millones y medio. Y como no es nunca... o sea, 2 millones y medio de abultamiento. porque piensa tú que tienes más de 1 millón de personas. Mira, lo que pasa es que en el padrón estamos todos los que nacimos hace 18 años en Chile. Ya. Todos. Y agrégate la gente, el medio millón que de extranjeros. ¿Ah? Pero tú tienes más de 1 millón de personas que nació en Chile, pero no vive en Chile, de los cuales muy poquitos se han inscrito afuera. Luego tienes del padrón antiguo el retazo de por lo menos 1,5 millones de personas que están inscritas muy lejos de donde hoy día viven y que no han actualizado su dirección. Agrégale personas que no son autovalentes o que están en la cárcel, que Claro. están enfermas, Y que están- etcétera. y que están en el padrón. Yo estimo 12 millones y medio. Solo una anécdota para evitar conspiraciones Sí. que la hayan habido Sí, en sí, redes sí, sí. sociales. Mi padre murió en el 90. Ya. Ya ha estado inscrito para votar en todas y cada una de las elecciones, en esta también. Incluso en alguna fue seleccionado vocal de mesa. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es normal, efectivamente, que haya este desacople entre lo que tiene el registro civil y la información de CEPEL, y no es propio de esta elección, Claro, pero sino que es de todas las El punto es que tu padre, déjame- dale, tu termina. padre no ha ido a votar, obviamente porque está muerto, pero nadie lo ha suplantado. Si ese es el problema que metieron exacto. en la discusión, que esos muertos, como tu padre, había gente que lo suplantaba. Sí, porque es la frase Ese es el problema. del diputado Claro. de la carrera que aseguró, Pero ¿cuál es el procedimiento aseguró en de Twitter que esto estaba pasando. suplantación? Es que no, es que yo reporté, son 500, más o menos calculan 500.000 muertos. Que hay, Personas que O sea, fallecieron claro, por lo pronto- y que aparecen inscritas y que... claro, por lo pronto entre el 1 de mayo y el 4 de septiembre me decían en el CERVEL que calculan que son 25.000 muertos. 25.000 Porque personas la que- gente que muere. mueren, ¿no? Claro, ya. Sí. Y se cerró el padrón Claro, en esa fecha. había otro caso que presentó de la carrera otro que era el caso de Palma Salamanca, Claro. que está en el registro. Claro. También fui a preguntar, lo quería haber hecho el diputado, por cierto, y no por Twitter, sino que decir qué pasó ahí. Me explicaban que Palma Salamanca no se inscribió el 88. Estaba preocupado los fierros más que de la vía electoral. Por No se cierto. inscribió por lo cuando tanto, no era, fue sacado cuando era del un padrón. trámite Claro, porque en ese voluntario. tiempo uno tenía que inscribirse. Y hacerlo. después, cuando la adquisición fue automática, Claro. Palma Salamanca entró al registro, Lógico. porque Obvio. hubo una descoordinación del registro civil que no
Con el Poder Judicial. consignó que él estaba condenado a una pena. Perdona, todos ingresan, ¿ah? Claro. Lo que pasa es que hay un registro y hay un padrón habilitado. Y ahí es donde interviene la sanción eventual, Claro, que esté perfecto. procesado. Pero los tipos que están condenados igual están en el Claro, registro. pero el punto, de hecho van a votar en la cárcel ahora. Pero el punto es que no es que Palma Salamanca decida de Francia venir ahora, que es demencial, entrar, Sí, tiene pues, que tener además su lo- además carnet, lo detendrían, digamos. lo detendrían, votar, volver al aeropuerto, irse a Francia, que nadie se cuenta. Entonces, poner a Palma Salamanca, no, es que después decían, no es que el problema sea Palma Salamanca, que alguien va a reemplazar a Palma Salamanca. También pregunté en el CERVEL, hay un perito del registro civil por local que cuando el vocal te mira, porque te miran, dice, ¿sabes que no se parece a ti? No. No. Venga perito, y el perito va y investigan. O sea, y dicho esto ya. Pero además ponle- tendría que haber una falsificación masiva de carnet No, de ya, identidad. ponle tú 1000 quieren hacer la pillería, 1000. ¿Cuánto influye eso? Nada. Para influir tendría Sí. que ser, como dices tú, 1 millón de muertos caminando. ¿Mm? O sea, para influir, O ¿qué será? impostores. ¿200.000 votos? 300.000 votos. 300.000 votos. 300.000 votos son 4 puntos de diferencia, Pepe, más o menos. Depende de la participación. Depende de la 300.000 pero- votos y los participan 9 vocales. millones, Claro. 90.000 votos es un punto. Ya. Gente 300.000 confabulados. O sea, no hay ninguna posibilidad de que Ni eso una ocurra. Yo quiero ser claro en esta cuestión porque Sí. la No, gente se anda Y además confundiendo. el Oye, CERVEL ha sido efectivo, ha funcionado bien. Tenemos uno de los mejores sistemas electorales en ese sentido del mundo. Yo conozco varios sistemas electorales y de recuento y no conozco ninguno de la calidad del CERVEL. Completamente de acuerdo. Nos declaramos campeones del mundo hasta del himno nacional, pero en este caso es cierto. No, el Oye, himno pero nacional todavía- segundo. El himno nacional vicecampeones. es Pero la cierto. gente que Era la quiere- bandera, la ¿no? bandera La la gente que quiere creer Pero escúchame, va a creer mira. en el fraude. Mira, Ah. antes el resultado, ¿se acuerdan? Descontados, blancos y nulos, Sí. se leía por parte del subsecretario del Interior. Sí. ¿Saben Claro. por qué no lo lee el subsecretario del Interior hoy día? Porque el servicio electoral es Porque el autónomo. servicio electoral pasó a ser como el Banco Central, Ya, un claro. organismo autónomo con su propio gobierno corporativo, Claro. que elige su presidente. Oye, pero espérate, muchos de los que hoy día dicen cómo de la carrera acusa fraude, insinúa fraude, fueron, yo leía harto en Twitter que ante cualquier problema que tenía el CERVEL decían, bueno, pero si el presidente es de la UDI. Ah, sí, pues. Claro. Comunistas que decían, No, no, sí, que hace aquí ra- hay hace es rato que anda- sospechoso. hace claro. rato que anda o sea, la digo que esta tonterita. cuestión dando vuelta del tema Ahora, electoral Sobre eso, es bien mañoso. ¿Ah? medimos Roberto. mensualmente la confianza en distintas instituciones. El CERVEL tiene en torno hoy día al 65% de confianza. Está entre las Que es más altísimo, altas, claro. digamos. Yo creo que estas cosas que ocurren en Twitter, donde está el 20% de la población más polarizada, la verdad es que no trasciende, creo, a la opinión No. pública a nivel general. Y por lo tanto, al final, yendo al punto de fondo, vamos a tener mayor participación. 1 millón puede ser, un poco más, digamos, puede ser O sea, un poco debería mandar menos. entre 9 y 10 millones. Mi estimación, en mi hipótesis, es de 1,1 millón adicional respecto a la segunda vuelta. O sea, En la para que lleguemos segunda a 9,2 vuelta- millones, ¿no? En la segunda vuelta participaron 8.360.000 personas. Se batió el récord que ya se había batido en el plebiscito de entrada con 7,5 millones. Nosotros hemos tenido muy pocas elecciones en nuestra historia con más de 7 millones. Normalmente han sido las elecciones con mayor incertidumbre. Pero este es un ciclo de mayor participación. Y si ahora le agregamos el factor obligatoriedad, y obligatoriedad no como antes, porque antes era la Con multa. obligatoriedad sobre el padrón voluntario. Claro. Ahora es la obligatoriedad sobre toda Absoluta. la población mayor de 18 años. ¿Ah? Ya. Entonces eso vamos a va tener, influir, digamos. vamos a tener más participación Entre en 9,5 y 10 millones, creo y en yo. esa participación Claro. lo que están mostrando las encuestas hoy día es que la estructura está 2-1. ¿Por qué? Porque hay primero un reequilibrio, vuelven los mayores de 50, claro. hay un reequilibrio, vuelven más las regiones que Santiago, y esos dos segmentos evidentemente tienen una tendencia mucho más clara a favor del rechazo que de la prueba. el rural también vuelve El rural más. vuelve más. Porque había Ahora. bajado mucho más. Pero volviendo a la hipótesis original, a la pregunta original del Quique, ¿qué tendría que, si ustedes fueran los cerebros de la prueba, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué cosas están en manos de los comandos hoy que pueden ser significativos en estas 2 semanas? Yo lo que habría hecho, y quizás aquí ya uno habla casi sobre la leche derramada, porque es distinto hacer cosas cuando quedan 10 semanas, hacer cosas cuando quedan 5 semanas, hacer cosas cuando quedan 4 semanas, que hacer cosas cuando quedan 14 días. Es muy distinto, Sí. completamente distinto. La posibilidad que tienes de incidir va disminuyendo en la medida que te acercas al momento de la elección. Yo lo que habría hecho es acompañar un acuerdo de reformas más profundo, que conectara mucho más con los puntos más sensibles
de la opinión pública, junto con un cambio de gabinete igualmente radical, Chuta, ya. para que antes del plebiscito. ese nuevo gabinete hubiera sido el portador y el compromiso frente a la gente de ese acuerdo, porque los partidos tienen muy poca credibilidad. Y además cuando hacen lo que decía Roberto, que hacen algo, avanzan un paso y después retroceden dos, al revés de lo que decía Lenin, al final el juego suma cero, sin ni siquiera la franja. Claro, uno dice, ¿qué puede hacer la franja? Bueno, la franja podría concentrar allí, pero para eso, ¿qué se necesita? Primero, acuerdo verdadero. Para ocupar el tiempo en Para un ocupar ese mensaje tiempo. coherente. Y segundo, compromiso real. Roberto. Cuando uno ve cuáles son las tensiones, que ya la hemos dicho de esta elección, ¿cierto? Incertidumbre versus esperanza, la correlación que es casi a uno de la aprobación del presidente con la del apruebo, evidentemente que haber anticipado un cambio de gabinete que hubiera permitido dos cosas: ampliar la coalición hacia, por ejemplo, llegar hasta la democracia cristiana que aprueba, eso hubiera puesto en un problema. Pero eso es mucho más que un cambio de gabinete. Bueno, por eso. Bueno, de eso se trataba. Claro, es que si no... de hacer hay el que ganar. sacrificio del tiro. Para problemas grandes, soluciones grandes. O sea, si la pregunta invita a soñar, ¿cierto? Toda la Hay que razón, responder, toda la razón, hay que toda la razón. responder, digamos. Hubiera sido necesario ampliar el gabinete hasta la democracia cristiana que aprueba, ese es un factor. Y el segundo, en la moneda, habría que haber puesto un reequilibrio entre experiencia y juventud. Porque en el único segmento donde gana todavía el apruebo son los jóvenes. Gana con una proporción muchísimo más lejana de lo que obtuvo Boric en ese segmento, pero todavía gana. ¿Cuál es el punto de fondo? Que muy tempranamente al presidente Boric se le arrancaron los mayores de 35 en sus niveles de aprobación, frente a la percepción de que este era un gobierno que no tenía experiencia específicamente en la moneda. Entonces faltaban canas en la moneda y ese cambio de gabinete no solo tenía que llegar a la democracia cristiana que aprueba, sino que al mismo tiempo poner canas ahí, digamos. Yo De tengo hecho, una pregunta. perdona, en la encuesta CADEM vi, como están todos preocupados Eso por es un rechazo, punto- de los ministros, Es clave. mejor evaluados. Los tres peor evaluados es Isquia Siches, Giorgio Jackson y Nicolás Grau. Y los Son los cuatro peores mejores son Los cuatro de la figuras concertación. autoridades mejor evaluadas son Marcel, Monte Montes y Monsalve. y Maya Fernández. Y la Maya Y la Maya Fernández. Los cuatro mejores. En ese orden, Que a Maya Fernández no la vamos a poner entre los viejos. Po. No, pero en la concertación. pero es de la En la idea, la ponen de la concertación. ese dato es Y súper en la experiencia también. Digamos, no Y en la tiene 30 experiencia años. también. Oye, a propósito, pero- era en la encuesta UDA también, 88%, También, 88, confirmó. que ha chequeado en el CERVEL su local de votación y 54% considera que el gobierno ha entregado información suficiente, que esa es otra de, Sí, de claro. las variables dando vuelta, que, Es que es que ese no se ha informado que es un voto obligatorio. Por eso, Iván, es que el tema de una la pregunta, abstención, por ejemplo, abstención, es como ustedes lo ponen como un punto muy importante. ¿Qué factores, o sea, en las mediciones que ustedes ven, hay factores que presupongan una incitación a la participación mayor de la común? O sea, se juega todo, el rechazo o el apruebo son tan potentes que van a movilizar a alguien a levantarse, ir al lugar de votación, cuando nunca ha ido y cuando la última votación, como dicen ustedes, ni siquiera marcó el voto porque no fue. Entonces, ¿qué puede suponer que nos movilicemos? Suponiendo que hay un día como este, prístino, bonito, no hay COVID desatado, hay 10.000 casos, pero estamos vacunados, no es como la vez anterior, que era un pánico. ¿Qué creen ustedes que la gente de verdad va a ir? Yo creo que va a ir a votar lo que el número de Pepe, más de 9 millones, ya sea por el efecto voto obligatorio y con la multa social. El 60% cree que si no va a votar podría efectivamente tener una multa. Y por otro lado, la importancia de esta elección. Si de nuevo, esta es la elección con mayor disposición a ir a votar, muy por sobre la segunda vuelta, 15 puntos por sobre la segunda vuelta, la que ha generado más interés, 15 puntos por sobre la segunda vuelta. Ya, o sea, hay ambiente. El 70% te dice que conversa de la elección En la casa. frecuente o algunas veces en su casa o con sus amigos o en el trabajo. O sea, evidentemente aquí sí hay clima electoral. Hay, de hecho uno lo nota, digamos... Basta ver los chats de los cuales se han salido Claro. unos y otros. Basta ver Se el cuenta. WhatsApp que lo tiene el 90% de Chile para darte cuenta que sí hay clima Bien electoral. inevitable el tema, Pepe. Sí. No, yo tenía un punto para Roberto, porque uno habría esperado que la fotografía del apruebo o rechazo, es decir, de las preferencias de los jóvenes, fuera la inversa, la de los adultos mayores. Y resulta que todas las encuestas que he observado, más bien establecen que el punto más polar, es decir, más distinto, donde es más amplio la ventaja del rechazo, no es en los adultos mayores,
sino que en los adultos adultos. En la edad Es de decir, las trabajar. personas entre 40 y 50 años Sí, ¿eh? son las más refractarias, tanto a la aprobación al gobierno, o sea, los más altos niveles de desaprobación a Boric están en ese segmento y los más altos niveles de rechazo están en ese segmento. ¿Y transversales socialmente? No, incluso más, Bueno, claro. más de clase media baja y baja. Claro. O sea, es en Ya. los 35-50. Mi tesis, El Roberto, estrato claro, bajo. mi tesis es que, bueno, son las personas más sensibles a la cuestión, digamos, son los que tienen más preocupaciones respecto del presente. Claro. Son los Del que clima. más impacta el dividendo. Si tú eres muy joven, no te impacta el dividendo. Claro. Probablemente si eres muy viejo, que están tampoco pagando te impacta el colegio, dividendo. exacto. Los que están Pero pagando estás pagando el colegio, colegio, estás pagando y es el que más temes que tu hija salga y vuelva en la noche, etcétera, etcétera. Tienes problemas con la migración también por otras razones. Exactamente, por el empleo. No, de hecho, efectivamente es así. O sea, el rechazo en los segmentos donde es más alto, en términos de género es igual, no hay diferencia de hombres y mujeres, es mucho más alto en los 35-50, la brecha es más alta en los estratos medios bajos y bajos, no así en el estrato alto. El estrato alto está quebrado en dos, producto de las diferencias generacionales. Claro. Los Ya. jóvenes de estrato alto están por el apruebo, los mayores están por el rechazo y por lo tanto se tienden a netear. Y luego, de nuevo caemos a lo mismo. Lo que es interesante es la gente sin posición política y que no ha votado en los procesos electorales, que se ha decantado con mucha fuerza por el rechazo. Ahora, sabemos, ¿cierto?, que en 2 semanas puede cambiar los resultados, porque ocurrió en la primera vuelta, pero en la primera vuelta había un debate. Entonces la pregunta es, además, ¿qué podría ocurrir en estas 2 semanas que llenen un vacío que genera un debate, el control de agenda? Claro, del y en debate? las campañas los debates efectivamente generan no solo hechos políticos, sino acá Sin concentran debate, mucha atención. sin O sea, debate hay probablemente, sin debate probablemente Gabriel Boric no hubiera sido candidato de frente No habría Amplio ganado la Partido Comunista. primaria. No hubiera ganado la primaria. Pero que eso de la... No va a haber debate. No va a haber No, debate. no, Entonces, ¿qué no, podría no, llegar? no, inventarlo. ¿Qué podría O pasar? al Eso revés, es- ¿Qué o al podría revés, pasar? no es que no haya debate, sino que son tan múltiples Claro. y dispersos Y y sin fragmentados los debates que, claro, no tienen el impacto que puede tener un Claro, debate, claro. porque además es muy distinto cuando tú estás juzgando a una persona que te Ese cerró es el el ojo punto. y te desenamoraste, que cuando estás juzgando un proyecto que tiene tantas aristas. Además, las razones para votar apruebo, así como las razones para votar rechazo, son infinitas, múltiples. Claro, entonces no es una. Si es que el gobierno quisiera jugársela completa, una cosa que podría ocurrir es que el presidente haga una ronda con los 4 canales y termine con una cadena nacional, llamando a un gran acuerdo nacional, ¿cierto?, con una propuesta de reforma mucho más algo amplia de la que presentada emule por de su alguna partido, manera el tipo de que concentración. emule efectivamente del lo que debate. genera un debate. Ahora ya- me parece ahora- que eso no va a ocurrir en 2 semanas. Ya, pero- ahora, el problema... La reforma de la reforma de la reforma, Claro. no. Ahora, el problema actual, creo yo, respecto del gobierno. El gobierno y la puesta sobre los hombros de la prueba por parte del presidente le sirvió a la prueba. Y le sirvió, creo yo, para evitar el descalabro. Porque hubo un momento en que parecía una ola rechacista Había una y que amenaza se de iba, desfonde. se iba a desfondar en la prueba. Yo creo que el presidente bajó a terreno, se Así es. desplazó, puso a todo el gobierno, en fin, y logró detener esa ola. Pero hoy día, ¿qué muestran las cifras? Muestran que efectivamente el apruebo está calzado con la aprobación a Boric. Pero resulta que la desaprobación a Boric No está calzado. supera en varios puntos El rechazo. el rechazo. Y por lo tanto, ¿qué electorado tiene que buscar el apruebo? Personas que desaprobando el gobierno pudieran votar apruebo. Y que votaron por Y él. para eso no sirve el presidente hoy día. Claro. tal Votaron cual. por él y votaron por aprueban el plebiscito de entrada. Claro. Y por lo tanto son los amarillos finalmente. O sea, en ese segmento es donde estaba la posibilidad de que están construir. en ese mundo, digamos. Espérate, Quique. eso es importante. Porque aquí después se gana el rechazo o gana la prueba, siempre van a haber los dueños de la victoria. ¿Qué poder ustedes le asignan a esa gente de centro izquierda que se movió, cruzó el Rubicón y se puso en el lado del rechazo? Es una masa importante que puede configurar algo distinto en la política, trascendiendo este acto electoral particular, sino más bien instalarse como una opción. Porque yo veo ahí a Jimena Rincón con unas ganas importantes de protagonismo y la derecha le entregó en este momento a la centroizquierda la campaña. Tome, haga lo que usted diga, nosotros vamos a estar callados para ganar. Después de esto, el 5 de septiembre, se gana el rechazo. ¿Cómo se configura ese grupo? Yo creo que empezar a pensar en el 5 de septiembre es fundamental por varias razones. Ahora, específicamente sobre eso, es la primera vez desde el 73 que hay que un sector de la centroizquierda cruza el Rubicón. Y eso ya en sí mismo es emblemático. O sea, podríamos estar realmente en presencia del fin de la transición, digamos. ¿Sí?
Ahora, se ha terminado se ha tantas terminado tantas veces, veces que ya uno podría decir, pero es que nunca la hemos matado tantas veces, pero Claro, siempre sigue. es un muerto que renace. Renace. ¿Ah? Como Bruce Pero, Willis. pero ese transitar, ¿cierto? Que cruza el río, digamos, es la primera vez que ocurre desde el 73. No había ocurrido antes. La pregunta es si es una masa electoral. Ocurrió al revés, perdón. Sí, por el ocurrió al plebiscito de revés entrada. en el plebiscito de entrada. La derecha cruzó el Rubicón. sí. Cuando la derecha cruzó la línea del Rubicón. Y hasta derecha Algunos cruzó se porque- arrepintieron después de haberla cruzado, pero... No, te digo, Sí, hasta exacto. derecha, porque fue 78-22. claro. Un tercio de aquellos Claro. que aprobaron hoy día rechazan, digamos. Claro. Y está más bien asociados a la derecha. Claro, ocurrió al revés, tenéis razón. Ahora, el punto es que ¿cuánta gente? No es mucho. En términos electorales son 6 puntos, 7 puntos. Ahora, pueden ser decisivos para construir mayoría, evidentemente. Y en ese sentido, si la brecha entre el apruebo y el rechazo es muy amplia, probablemente para Boric va a ser el plebiscito lo mismo que fue para Piñera el estallido social, y lo que vamos a tener es un parlamentarismo de facto, donde el control de la agenda y la apuesta de la música va a estar en el Congreso y no va a estar en el gobierno. Oye, cuando, tomando un poco el pulso de Twitter, cuando uno habla de esto, no es que esté promoviendo, porque la gente está promoviendo el rechazo, está dando una constatación de la realidad. O sea, de lo que está ocurriendo en la encuesta hoy día, que es una constatación no de la realidad, una fotografía de la realidad más bien que una constatación, la encuesta. Entonces, digo, la pregunta es, ¿en qué momento lo que parecía una carrera ganada, el apruebo, se jodió, como diría Vargas Llosa? Yo tengo una tesis, son hipótesis, pero la probabilidad del apruebo tenía que ver, una vez que ya está, bueno, la primera oportunidad del apruebo era el contenido de la propuesta y el trabajo de la convención, porque digámoslo, buena parte del voto tiene que ver con la evaluación de la convención, mucho más que con el texto, a pesar del retiro relativo de la convención. De todas maneras, creo, fue suficientemente fuerte como para que después el texto no pudiera hacer volver a cambiar a mucha gente. ¿Ah? Pero yo creo que la clave era la siguiente, porque si esto, como dijo Boric en un momento, se hubiera estructurado en torno a una propuesta que no convencía, pero que de todas maneras superior a la Constitución de los 4 generales. Si esa imagen de que la cuestión era entre la Constitución vigente y la propuesta de la Convención, habría ganado la propuesta de la Convención. Y allí, la clave, creo yo, y el rechazo debiera sacarle el sombrero a Javier Macaya, porque logró llevar a la derecha a sacar la idea de que el rechazo era la vigencia de la Constitución actual, sí, y a ponerlo como otra alternativa para una nueva Constitución. Y esa modificación táctica, estratégica, fue decisiva, que además después llevó al propio presidente a desdramatizar la elección, porque el presidente dijo luego, bueno, aquí de lo que se trata es de elegir entre la propuesta de esta convención o la propuesta de la convención que viene. Yo voy a ser un poco más concreto. Nosotros medimos la intención de voto en este plebiscito apruebo o rechazo desde la primera semana de enero hasta el 19 de agosto. Vamos a seguir midiendo, solo que no podemos publicar encuestas, ¿cierto? Y las primeras 7 semanas, las primeras 7 semanas, el apruebo tenía una diferencia estadísticamente significativa por sobre el rechazo, que estaba pegado en 35%. Eso cambió la primera semana de abril, que el rechazo creció 10 puntos. ¿Qué pasó ahí? Y eso efectivamente es raro en un proceso electoral, que una opción crezca de una semana a otra 10 puntos y se haya quedado pegado en 46 prácticamente promedio hasta la última semana de agosto. ¿Qué ocurrió ahí? Esto yo les invito a que cada uno haga su propia búsqueda. Yo busqué algunas cosas. El 15 de marzo se aprueba el aborto. Y el aborto tenía un rechazo que estuviera en la Constitución de un 50%. El aborto en la convención. El aborto en la convención. Mitad. Estaba mitad y mitad. Pero si tú estás en 36 y apruebas algo que tiene un 50% de rechazo, ya le das, ¿cierto?, 15 puntos que no tenía. El 24 de marzo se aprueba la plurinacionalidad. El 31 de marzo sale Bernardo Fontaine diciendo que la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones están en riesgo con la propuesta constitucional. Sumémosle a el imaginario de la desconfianza en el constituyente, con Rojas Bade como el símbolo, ¿cierto?, de todo ese proceso, el rechazo de los retiros en el Congreso y una situación económica y de delincuencia que efectivamente se sentían como las más altas o las más negativas que habíamos tenido nunca. A mí me llamó la atención, sí, yo creía que había 2 factores determinantes para la apruebo. Uno era decir, volvemos a la Constitución de la dictadura, o esta,
que movilizaba a mucha gente, y lo otro eran los derechos sociales. Y los derechos sociales no han logrado, o no quisieron, o no pudieron ponerlo en la agenda como un gran avance de la Constitución, más allá de la discusión, porque aquí los derechos sociales nadie se atrevería a decir de la derecha ahí, decir, sabe que no me gustan, los vamos a sacar. No, todos te dicen, van, tan convencidos o no, van a ir. Pero el punto, claro, viene después la letra chica y te dicen, sí, pero esto cuesta plata, no se pueden pagar, etc. Pero, ok, pero la sola esperanza de derechos sociales consagrados en la Constitución, con la posibilidad de exigirlos, pedirlos, yo decía, esta es la bala de plata, porque esa es la diferencia más grande con la Constitución actual. Y no estuvo en la agenda, los derechos sociales estuvieron un rato, y fue tan, me acuerdo ese día, cuando se aprobaron los derechos sociales, ¿te acuerdas que todo quedó en segunda instancia porque funaron al colectivo socialista por no aprobar la Comisión de Medio Ambiente? Exacto. Todos decían, pero ¿cómo? Nos pegamos la cabeza, este día era de los derechos sociales. Claro, era un día emblemático. Claro. Pero no está en la agenda, quizá en el calle a calle lo dicen, pero no está. Oiga, usted de ahora en adelante va a haber un Chile distinto para poder exigir sus derechos. ¿Sabes por qué, Quique? Porque imagínate tú a la persona de Estación Central que lleva 3 años esperando por una operación de cadera. ¿Qué le dice a esa persona que aparezca en la Constitución acceso garantizado a la salud si está en una lista de espera para la operación de cadera hace 3 años? Sí, eso es lo que uno más o ¿Qué le menos pasa a la señora que está en un comité, madre soltera que está en un comité de vivienda tramitándose hace 8 años? Y el ministro de Vivienda le dice con razón que Chile puede construir 60.000 viviendas y hay un déficit de 680.000 viviendas y que va creciendo. ¿Sabe? Le cuesta mucho, además en el estado de desconfianza en el Estado y en las instituciones, creer que ese papel le va a resolver automáticamente su déficit que lo lleva años. Es la experiencia contra la promesa. Ya, pero mi interrogante era la siguiente. Ok, esta es la típica cliché, los políticos prometen y no cumplen. Entonces, pero el bemol de esto es que la convención parecía como no política. Yo creo que hay 2 puntos. Parecía como independiente. Entonces, es decir, esta nueva clase elite pasó a ser... va a cambiar porque no son los políticos de siempre. Y no pasó nada. Va a ser una cosa nueva, Roberto. Las razones para aprobar, como decía el Quique, eran 2 principalmente. Terminar con la Constitución de Pinochet y tener una nueva Constitución nacida en democracia y los derechos sociales garantizados. Esos eran los 2 drivers. Terminar con la Constitución de Pinochet como driver de elecciones la mandó el presidente Boric diciendo que si gana el rechazo va a haber un nuevo proceso constituyente. Y por lo tanto, en el fondo, ese driver pierde objetivo, ¿cierto? Claro, ya no es... La mató cuando ya estaba muerta. Cuando ya estaba muerta. Sí. Pero, o sea, seguía viva como una razón. Sí, pero el presidente termina... minoritaria, no te aparecía con fuerza. Aparecían las 2 con fuerza. Las 2 Sí, igual, pues la cuña hacia los 4 fuerza. generales fue potente. Claro, eso, porque estaba marcando muy fuerte. Y luego el presidente, en el fondo, la quita como un driver. Y por lo tanto, quedan los derechos sociales. Y en los derechos sociales, yo creo que lo que ha ocurrido es que se instala, en el fondo, esta idea de que te amenaza libertades. Entonces, cuando tú garantizas derechos sociales, pero no vas a poder elegir tu sistema de salud, cuando tú haces derechos sociales, pero queda instalada la duda de si los padres van a tener libertad para escoger la educación de sus hijos, cuando tú aseguras el derecho a la pensión, pero no vas a poder elegir entre quién administra o a dónde van los fondos. La duda de la vivienda. Entonces, la duda de la vivienda. Claro. Entonces, finalmente, cuando avanzaron en derechos sociales, que era efectivamente el principal activo que tenían, siempre se les metió un problema asociado a la libertad de elección. Se metió una letra chica. Una letra chica. Y eso efectivamente no permitió que los derechos sociales crecieran con fuerza. Con Roberto Isixson, con Pepe Out, con Quique Mujica, mesa de analistas esta mañana para ver la última recta final, porque ya estas son las últimas 2 semanas del plebiscito. Y no mencionamos ni un número, ¿ah? Ni un número. Porque está prohibido. Podíamos mencionar todos los pasados. Todos los pasados. Todos los pasados los que ya se publicaron. Sí, claro. Roberto, Pepe, Quique, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Chao, que estén En el muy siguiente bien. bloque de Mesa Central, aquí en la pantalla del 3, en simultáneo con Tele 13 Radio, conversamos con el ex candidato presidencial Sebastián Sichel, en senda entrevista también con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Analizamos la campaña, lo que va a pasar y lo que puede pasar el 5 de septiembre y ahí en adelante. De la pausa, estamos de vuelta. Radio en todas nuestras plataformas, hacemos esta edición de Mesa Central. Lo prometíamos, conversamos con el ex candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, acá en el estudio de Mesa Central. Sebastián, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Feliz de estar acá. Ya, estamos a 2 semanas, en 2 semanas más contamos los votos y vemos qué pasa. ¿Cómo aprecia la campaña hasta el momento, esta última parte?
Mira, primera apreciación es que el rechazo ha logrado ser mucho más que la derecha en Chile y es una gran noticia. O sea, que efectivamente había un consenso bastante transversal de los sectores políticos, del mundo independiente, de que el texto de la Constitución debe ser rechazado, y la campaña de la prueba lo ha pasado al revés. Partió, yo diría, con un 80% de los chilenos que queríamos una nueva Constitución, y ha ido disminuyendo la cantidad de gente que circunda el mundo de la prueba. Y yo creo que si uno puede hacer un diagnóstico de la campaña, pero todo lo que ha pasado, es que ha sido un fracaso la idea de que un nuevo texto constitucional puede unir a todos los chilenos, porque hoy día hay menos gente aprobando, incluso en encuestas, en texto, que lo que inició este proceso constitucional. Y es bastante evidente a esta altura que no solo va a estar partido en dos el resultado de la elección, sino que evidentemente la Constitución que venga, o sea, si termina siendo aprobado este texto, no va a ser la Constitución de todos los chilenos. ¿Y cuál es la clave de esa transversalidad, en su opinión? ¿Por qué? Yo creo que dos cosas. Mira, las constituciones tienen que ser ante todos pactos sociales, formas de acuerdos colectivos. Y esta constitución nace después de una crisis política profunda, institucional, el famoso octubre, pero también de una demanda de los chilenos de ser considerados en la estrategia de la política y la solución de sus problemas. Y el texto terminó siendo todo lo contrario. Hoy día, evidentemente, está partiendo el país en dos. El resultado lo dice de las encuestas estos días, pero además perdió la oportunidad de preocuparse más de los chilenos comunes y corrientes y solucionar sus problemas, y terminó siendo más bien una especie como de petitorio de grupos de interés que gobernaban a la izquierda, que tenía mayoría en esa convención. Ahora, pero por otra parte sí soluciona problemas o tiende a solucionarlos porque agrega derechos sociales que antes no estaban. Digamos, eso es una realidad, digamos. Por supuesto. Esa mirada binaria y que todo es malo, todo es bueno, a esta altura es de cabros chicos. Yo no digo eso. Este texto tiene cosas muy buenas, pero el problema más de fondo es que las cosas buenas es imposible implementarlas porque el sistema político que instituye la forma en que parte el territorio del país entre plurinacionalidad y las autonomías regionales, y la poca conciencia que tiene de la necesidad de los chilenos de garantizar sus libertades y de poder prevenir los abusos del Estado, hace que sea un instrumento débil para ese objetivo. Déjeme devolverme a la transversalidad. Esa transversalidad se da, entre otras cosas, porque hay mucha gente en la derecha que está muy silenciosa o derechamente oculta, digamos. Han criticado mucho al expresidente Piñera, que no sale a hablar, el Partido Republicano, José Antonio Kast, están más bien retraídos, han logrado tener acuerdos en la derecha, pero sobre la base de, básicamente, no hacer demasiado ruido ni confrontar mucho las diferencias. O sea, es una derecha, en un sentido, impostada, la que provoca esa transversalidad, digamos. Yo diría que al revés, Iván, esto es como sobrepolitizar el análisis. Esta transversalidad está dada porque por primera vez se rompe en un plebiscito este eje sí y no. Y lo que logra finalmente este mal texto es unir a distintos mundos culturales, gente más progresista, gente menos progresista, gente más conservadora, gente más liberal, en un consenso bien básico, que la verdad es que el texto es malo y por lo tanto no hay que aprobarlo. Y es bien increíble que además aquellos que tuvieron la mayoría durante un año para redactar el texto tienen el mismo consenso, porque han propuesto reformar el mismo texto que ellos redactaron a su antojo. Por lo tanto, yo diría que una transversalidad más bien de sentido común. El texto que está propuesto no soluciona el conflicto inicial, que era esta crisis institucional y una demanda de la clase media chilena de ser considerada en la definición de políticas públicas. Y como no lo soluciona, los consensos se han dado no por el ajedrez político, sino por el sentido común de los mismos ciudadanos que dicen, ¿sabe qué? Este texto no. Ahora, no obstante, como dice el propio presidente Gabriel Boric, el 80% de los chilenos, usted incluido, votó a apruebo. Y por lo tanto la necesidad de una nueva constitución supongo que no ha cambiado en su opinión, digamos. O sea, ¿existe la necesidad de una nueva constitución? Para nada, por eso la verdad este plebiscito lo que se define es si se vota este texto como una nueva constitución o se nos abre una nueva oportunidad de hacer un mejor texto en el futuro. Pero ahí, ¿por qué uno podría confiar en la derecha? Si es que gana el rechazo. Imagínense que gana el rechazo y que el triunfo es más o menos amplio. ¿Por qué confiar en la derecha que en la práctica hasta se nota un poco? No quería cambiar la Constitución. Primero, tres cosas, una cosa bien vital. Esa mitología de que la derecha nunca ha querido... La Constitución del 80 ha tenido reformas sistemáticas, más de 200, que han sido aprobadas por grandes consensos. Y la verdad, gran parte de esa centro-derecha votó por el apruebo, si no hubiera sacado el 80%. Una parte, claro, sí. Claro, una gran parte, incluyéndome, sí. Y de los candidatos que estuvimos en la primaria de la centro-derecha, la verdad, todos votamos apruebo. Por lo tanto, no hay que fijarse en aquellos que están más bien en posiciones atávicas y resistentes, sino darte cuenta que la gran mayoría está en esta posición de fijar una nueva constitución. Ahora, era ese difícil, 78%... Convengamos que era difícil ser candidato presidencial frente a unas encuestas que daban 70%, 80% a favor de la apruebo. Pero varias de las definiciones de quién era
aprobamos era antes de que siquiera existieran las primarias. En mi caso fue mucho antes. Entonces, pero además, algo bien evidente, el sentido común indica eso. Si yo creo que la racionalidad a esta altura de la mayoría de quienes están en política es que se requieren mejores instituciones jurídicas y constituciones para solucionar los problemas del país, que la constitución actual quedó chica para gobernar esos cambios. Y además hay un consenso democrático en el mundo de la centro-derecha, los partidos institucionales, la gente independiente de centro como yo, gente de centro-izquierda, que se requiere una nueva constitución. Ya, sí, por eso le vuelvo a preguntar, ¿por qué habría uno de confiar en la derecha? Porque usted mismo tuvo una experiencia dura con los partidos de derecha, en la propia campaña. ¿Por qué usted confía en esa derecha que a veces suele cambiar de opinión dramáticamente? Por dos cosas bien obvias. Confío primero en el sentido común de los ciudadanos, que con una mayoría votaron a prueba y que finalmente ha movido la aguja de lo posible. Y lo que ha hecho culturalmente, cualquiera que esté en política lo entiende, es demostrar que esa es la demanda que ellos tienen y hay que avanzar en ese proceso. Políticos que atentan contra el sentido común están condenados a ser minoría, es cierto. En ciertos sectores de la derecha tienen vocación de minoría, pero yo creo que la gran mayoría de la centro-derecha se junta con gente de centro, con gente independiente para construir mayorías en este país y quiere contribuir a resolver los conflictos de Chile. Por lo tanto, yo ahí hay algo, es como si yo dijera, mira, el gobierno piensa lo mismo que piensa Jadwe respecto al robo de la madera. Eso es ridículo, pero lo que tenemos son posiciones extremas que fijan el debate público cuando la gran mayoría, creo yo, incluso la clase política transversalmente, lo que quiere son reformas bien hechas en el futuro y tenemos que hacerlas. Claro, por eso llama la atención que usted está otra vez en una coalición o en un grupo, en una posición política que no es precisamente la posición política que usted quería, digamos. Usted no quiso una coalición con los republicanos adentro, usted no quiso, de hecho, le costó probablemente harto caro, digamos, el no haber apoyado a José Antonio Kast en la segunda vuelta de manera explícita, en fin. No es la coalición en la que usted se siente más cómodo finalmente, ¿o sí? Es que la reflexión al 4 de septiembre es otra, Iván, y hay que transparentarla. Estamos discutiendo sobre un texto constitucional. Solo los políticos nos interesa con quiénes nos estamos aliando o no aliando en el corto plazo. Yo volví a Chile como un ciudadano que está convencido que ese texto es una pistola cargada para el populismo en Chile, que pone en riesgo nuestra democracia liberal en el mediano plazo y que deja a los ciudadanos desprotegidos frente al abuso del Estado. Y por lo tanto, conversar de quiénes están en un lado u otro lado es una mirada tan ochentera de la política que no me cabe, no quiero decir aquí, ¿por qué estoy? Puede ser que esa sea mi generación. No, puede ser, ya, pero le digo, estar considerando quién está en el rechazo como la forma de entender esta elección no es eso, es más bien pasearse por la feria, conversar con la ciudad de la feria que diga, mira, yo estoy en el rechazo porque siento y estoy asustada de que esto parece ser lo que no es bueno para el país. Yo creo que esa es la verdadera conversación de estos días. Después del 4 de septiembre, todas las que quieras sobre el política. Domingo, en 2 semanas más, no es el momento. Pero después de eso sí. Hay una conversación bien fuerte. ¿Qué es lo que va a pasar, digamos? Yo creo que hay una conversación más profunda, Iván, en la política chilena. Si el verdadero desafío de la política en el mundo, lo que pasa en Italia con el gobierno que se acaba de caer, lo que está pasando en Francia con Macron, lo que está pasando en España, es si vamos a ser capaces, los demócratas, de hacer proyectos políticos que resistan al autoritarismo populista en el mundo. Yo espero que el país del futuro, Chile, no tenga que enfrentarse a una elección como la de Brasil entre Bolsonaro y Lula, y que tenga la capacidad finalmente el mundo demócrata de constituirse como una barrera frente a los populismos de los distintos sectores. Pero esa conversación tiene que darse en el marco de una mejor institucionalidad y no con este texto que queremos aprobar, porque si eso pasa, no solo podemos tener una elección entre Lula o Bolsonaro o entre populismo de izquierda a derecha, sino que quien gane el poder se va a transformar en un dictador porque le estamos entregando una herramienta para eso, que es un texto constitucional que permite que se abuse del poder. Y ese es el riesgo que estamos enfrentando este día y por eso es importante construir grandes mayorías. Hagamos una cosa, analicemos a la vuelta de la pausa esos mismos escenarios, qué pasa el 4 de septiembre de la noche, el 5 de septiembre, si gana la prueba, si gana el rechazo y cómo se reordena el naipe político. Lo conversamos con Sebastián Sichel esta mañana acá en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas. La pausa y volvemos de inmediato. Presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, esta mañana acá en Mesa Central. Dejamos pendiente el tema del 5 de septiembre. Déjeme devolverme a una cosa. El 5 de septiembre, pase lo que pase, ¿usted cree que la derecha va a cumplir su compromiso entonces? ¿Usted confía en que eso va a pasar incluso más allá de algunos que en la derecha siempre han pensado otra cosa? Estoy seguro. Y no solo estoy seguro, creo que además lo que hizo Jimena Rincón, lo que hizo Matías Walker, es que aunque algunos se resistan, basta que la gran mayoría del mundo de la centro-derecha quiera hacer una nueva constitución para que ese camino funcione. Así que creo que además es viable, no solo estoy seguro, sino que es viable democráticamente y eso es una gran noticia para Chile, que se puedan construir mayorías para la estabilidad del país después de
después de que gane el rechazo y la crisis que puede quedar con O eso. sea, hay votos para los 4 séptimos y también para un eventual acuerdo, eso. 100%. Y ojalá sea así. ¿Cómo Ojalá sea debería lo más ser un transversal acuerdo? posible. ¿Cómo debería ser un acuerdo? Primero, pongámonos la tesis de que gana el rechazo. ¿Qué podría pasar? Voy a partir desde lo subjetivo emocional. Yo creo que el gobierno tiene que cambiar la actitud. Algo vimos ayer que hizo el presidente Boric y Giorgio Jackson de bajar un poco los flaps que los estaban absolutamente disparados. Requerimos un gobierno humilde y este gobierno ha pecado de soberbia durante estos meses en administrar el proceso institucional más importante que hemos tenido del retorno a la democracia. Tenemos una crisis que requiere un gran acuerdo y que si gana el rechazo va a requerir, por lo tanto, mucha humildad de todos los actores políticos, particularmente un gobierno soberbio, para poder construir una mesa de acuerdo del camino hacia adelante. Mi posición, y lo digo, hemos estado trabajando con gente de Chile es uno solo, gente independiente que ha estado trabajando en esto, mi posición es avanzar en un proceso constitucional que sea de origen democrático, es decir, una nueva convención, que se haga en el más corto plazo posible y que ojalá tenga el respaldo de un comité de expertos independientes apoyado por el Congreso transversalmente. Yo creo que si eso se hace, en menos de un año podemos tener una nueva constitución, pero ahora sí, que sea la casa de todos y no simplemente un sector político. Ya, en esos parámetros estaríamos de nuevo en la situación que estamos ahora, plebiscitando un texto, digamos, Sí, en un año más. plebiscitando o un algo así. texto, pero espero que no sea un texto de unos pocos, sino que sea el texto de muchos, que Ahora, es la gran definición. Y si gana la prueba, ¿qué es lo que pasa? Si gana la prueba, yo creo que pasan dos cosas. La izquierda tiene una tragedia. Yo creo que este sistema político, te lo he dicho varias veces, esta idea de una pistola cargada para el populismo tiene un gran riesgo. Tiene un gran riesgo porque lo que va a pasar es que todas estas promesas de la prueba para reformar se van a diluir por una cosa bien simple. Nadie que tenga más poder va a devolver ese poder por generosidad y vas a tener un Congreso que va a ser mucho más poderoso porque va a poder tener iniciativa en materia de gasto. Me cuesta creer que alguno diga, no, ¿sabe qué? Yo no voy a prometer bonos en el futuro ni retiros previsionales, se lo voy a devolver al Ejecutivo. Vas a tener un sistema político además conflictuado. ¿Por qué? Porque vas a tener una constitución aprobada por la mitad de la población y por lo tanto con baja legitimidad democrática. Y tercero, vas a tener un problema institucional mucho más grande. No me voy a meter en la pega jurídica, pero casi todas las disposiciones transitorias de la Constitución ponen plazos perentorios para dictar nuevas leyes. 2 años, Por lo un tanto, año. va a haber un trabajo, va a haber un trabajo legislativo de marcha intenso. forzada, digamos. Se va a paralizar el trabajo legislativo, pero pasa algo ahí más heavy, que es que te queda un problema bien grande. Que todas las leyes que están vigentes mientras se dictan las otras dos van a ser inaplicables en la práctica porque nadie se va a querer someter a esas reglas y se te va a paralizar la economía, por razones obvias, esperando que se aprueben las nuevas leyes que rigen este contexto. Ya, pero esos son asuntos procedimentales. ¿Por qué usted confía en que la derecha sí cumple el compromiso que ha hecho, pero no confía en que la izquierda va a cumplir el compromiso que ha hecho de reformar algunas cosas como por ejemplo las que ha mencionado? La primera más obvia, tuvieron la mayoría durante un año para haberlo hecho en el texto constitucional que están redactando. Ellos hicieron lo que quisieron, redactaron lo que quisieron y no lo hicieron en ese minuto. ¿Por qué vas a creer que después lo van a hacer cuando pudieron hacerlo legítimamente dentro del proceso? Porque hay una parte de la izquierda que se dio cuenta de los errores, digamos. Bueno, alguna parte, es evidente que eso ocurre. pero hay una parte que es evidente que no se da cuenta, particularmente el Partido Comunista, que yo creo que está orgulloso con el sistema político que creó en algún zócalo, en algún lado, y lo redactó en la Constitución. Pero Pero además usted hay no un le segundo cree al problema. Partido Comunista que No, yo no le creo. cuando para Guillermo nada. Teller dice vamos a poner todas nuestras fuerzas, las fuerzas del partido en este acuerdo que hemos hecho para reformar. No lo creo, al igual como me pasa con lo que me pasa con el presidente Boric, que tienen tantas caras que finalmente uno no sabe cuáles son las posiciones institucionales. ¿En qué creemos? ¿En lo que votaron dentro de la convención? ¿En lo que hicieron desesperados cuando vieron que podían perder el plebiscito? ¿O en lo que dice su candidato presidencial, Daniel Jadwe, en el camino? Y como son tantas versiones de lo mismo, creo que finalmente en lo único que puedo confiar es lo que redactó Marcos Barraza, que es el principal redactor de este texto constitucional, de este sistema político, que es malo y es peligroso y es absolutamente autoritario en nuestra Constitución. Entonces, más bien, prefiero confiar en eso. Y una última cosa, Iván, que esto sí me importa mucho, yo no confío en que soy un liberal y tiendo a creer que el poder tiene que ser limitado ex ante. Si tú le das más poder a la Cámara de Diputados en el mediano plazo, pago por ver que alguien quiera decir, mira, ahora tengo todo el poder para presionar en gasto, para poder tener un Consejo Superior de Justicia, para incidir en otros poderes del Estado, para acusar constitucionalmente a aquellos que no piensen o no hagan lo que yo quiero, lo voy a devolver porque soy tan generoso que eso pasa. Hay un hecho de la clase política que marca este. ¿Te acuerdas cuando la primera vez que se reemplazó un ministro, se sacó un parlamentario y se nombró ministro, Carolina Toá, se dijo que se iba a regular eso y nunca más iba a haber un reemplazo de... Llevamos... ¿Cuánto? 10 años esperando que pase y nunca de un partido ha estado de acuerdo en cambiar esa regla que le conviene, menos va a pasar si puedes gastar plata, si puedes controlar a otros poderes del Estado y si tienes una Cámara que se transforma en el centro del poder político en Chile. ¿Qué pasa si gana la prueba con la derecha? ¿Qué pasa con usted si gana la prueba? Porque es otra vez una derrota para el sector. La derecha
digamos que le pasaron por encima en el plebiscito de entrada, en la elección de convencionales, bueno, en fin. Voy a ser majadero. Primero, si pierde el rechazo, cosa que creo poco probable, no pierde la derecha. Ya te dije que el rechazo es mucho más que la derecha. Hay mucha gente independiente, me daría pena meter en este saco a Felipe Arboe. Yo creo que aquí hay una fuerza transversal democrática hacia adelante. Lo primero que haría yo es contribuir a que se hagan las reformas que se prometieron, que lo veo difícil. Y lo segundo, creo que se siembra una semilla bien grande para que los demócratas empiecen a ponerse el populismo en Chile. Por primera vez se rompe el eje del sí y el no y entendemos que trabajando juntos se pueden conseguir mejores cosas para contener la ola de populismo que está invadiendo el mundo y que también está llegando a Chile. Ya, es que justo eso le iba a preguntar, porque eso supone que la gente que cruzó el río o que está en un ordenamiento nuevo, distinto, digamos, no se puede devolver o no se va a devolver, digamos. O sea, Felipe Arboe, ya que usted lo mencionó, no va a volver a las huestes del gobierno, no va a volver a militar en el PPD, digamos. No sé lo que irá a hacer Felipe Arboe, pero entendamos... O se le hace difícil, digamos. Entendamos que lo primero que está pasando en esta idea del rechazo más que la derecha en Chile es que hay una conversación distinta, súper distinta, que ya no es en los polos tradicionales. Ojo que esa conversación distinta es la que se está dando en el mundo. El gobierno alemán era un acuerdo entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialdemócrata y le da estabilidad al sistema. Lo que hace Macron es romper los códigos tradicionales para ponerse el populismo de derecha. Por lo tanto, creo que también hay una reflexión más crítica del sistema político chileno. Ojalá, primero, se jubilen algunos que no pueden salir del eje del sí y el no, y segundo, que los que están entiendan que la reflexión crítica del futuro para hacer alianzas políticas no va a ser donde estábamos, sino donde vamos. Y Chile requiere líderes que entiendan lo que va a pasar los próximos 30 años y estén menos pegados con las peleas que tuvieron hace 30 años. Ya que hablamos de populismo, ¿qué le parece toda esta campaña que hay muchos especialistas que dicen que no permea para la opinión pública, pero sí es muy importante en redes sociales y eso eventualmente puede generar algún cierto efecto? Esta campaña contra el servicio electoral, poniendo en duda el servicio electoral, diciendo que ha habido fraude en otras elecciones, que aquí se está preparando un fraude con las personas que están muertas e inscritas en el padrón electoral. Una tragedia. Y me opongo terminantemente a aquellos que tratan de desacreditar las instituciones en Chile. Creo que eso es una tragedia, que ha sido las formas que han usado autoritarios de derecha e izquierda en el mundo para permear la democracia. Y por lo tanto, que aquí lo está haciendo gente de derecha. De derecha, sí, por eso lo digo, una tragedia de ellos dirigida porque creo que al final parte importante del cuidado de nuestra democracia tiene que ver con la confiabilidad institucional, con cuidar las formas, con cuidar lo que decimos. Creo que las redes sociales han transformado esta idea de decir lo que sea sin justificación como una forma de hacer política, han farandulizado el debate. Creo que tenemos que cuidar nuestra institucionalidad democrática. Lo hicimos en el plebiscito del 89, del 88, se ha hecho institucionalmente y por primera vez veo visos de ese tipo de populismo que tenemos que terminar en Chile y defender las instituciones que han hecho bien su pega. Y el CERVEL lo ha hecho, es un órgano autónomo que ha cuidado nuestra democracia. Yo perdí una elección y la perdí confiando plenamente en el sistema y si la gano diría lo mismo. Creo que al final aquellos que minan la credibilidad de nuestra democracia, lo que están haciendo es afectando la democracia liberal. Te lo dije tantas veces en esto, creo que por eso es tan peligroso el texto constitucional que se está aprobando, porque provoca esos riesgos en el mediano plazo, que esto ya no quede en redes sociales, sino que alguien se para y diga, quiero hacer una acusación constitucional contra un miembro del Tribunal Constitucional o quiero meterme en las decisiones del Poder Judicial y finalmente hacer de eso, que es una opinión, una forma de minar la democracia en el mediano plazo. Sebastián Sichel, muchas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti. Buenas tardes ya. 12:03, nos vamos a la pausa y al regreso conversamos con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, también sobre la campaña, sobre el apruebo, sobre el rechazo y sobre lo que va a ocurrir después del plebiscito de En Justas, 2 semanas más. La pausa y voy. Prometíamos antes de la pausa, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, está esta mañana acá en Mesa Central. Paulina, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván. Muy buenos días. Oiga, 2 semanas quedan y estamos. ¿Y 14 días. Lo dan vuelta, ¿no? La recta final. Si decimos que la fotografía de la encuesta es correcta, ¿lo alcanzan a dar vuelta? Yo creo que las encuestas muestran algo, pero también hay algo que no muestran. Y es precisamente aquel universo de personas que por mucho tiempo no han votado, que no se han sentido representadas, tal vez por las propuestas, y que hoy día creo que en la medida que tengamos una mayor difusión y lleguemos a ellos, van a poder entender lo que significa esta nueva Constitución. Yo tengo esperanza de que podamos mostrarle a la ciudadanía en estos 2 semanas que ya son cruciales y es cuando estamos todos en la calle. Es poco tiempo, pero es un tiempo intenso, así que creo que podemos lograrlo. ¿Y la clave, dice usted, está en la información, en que la gente conozca el texto? En que conozca el texto y las implicancias que tiene una Constitución y otra.
Mucha gente marchó, pidió cosas, reclamó y ha reclamado por muchos años con mucho derecho, digamos, mejores pensiones, mejores sistemas de salud, de educación. Y eso poco a poco creo que se ha ido entendiendo que se relaciona con el modelo que impone la Constitución. La Constitución actual tiene un modelo neoliberal, un modelo de negocios que ha entregado al mercado las prestaciones sociales. Nosotros lo que proponemos en esta nueva Constitución es un modelo con Estado social de derechos, un Estado fuerte, un Estado que esté al servicio de las personas en estas materias y en otras. Y eso es lo que hay que informar, dice usted. Ahora, en la calle, en el puerta a puerta, en la campaña misma, digamos, ¿cómo lo ve? ¿La gente entiende la posición de ustedes de que quieren aprobar el texto para inmediatamente reformarlo y sacarle algunas cosas que consideren que están equivocadas? Yo creo que aquí se impuso el sentido común, Iván. Mucha gente en la calle, yo llevo haciendo campaña desde el primer día, te decía, mire, me van a quitar la casa, no voy a poder dejar mis pensiones. Entonces, cuando había estas dudas, a veces por ignorancia y también a veces por que se fue instalando ciertas verdades o ciertas verdades a medias, ¿no? Entonces, cuando uno les dice, mire, esto no es así, el texto, a mí me decía la gente, muéstreme dónde dice que no me van a quitar la casa. Claro. Entonces, bueno, tú puedes darle muestra de que aquí hay una voluntad política de aclarar aquellos aspectos que no quedaron bien comprendidos en la Constitución y también que entiendan cuál es el significado de la Constitución. Yo creo que la derecha ha sido muy hábil. Estaba escuchando a Sebastián Sichel antes de mí. Él dice, yo soy liberal. Yo fui en una campaña política con la derecha, pero yo soy liberal. Y, mira, la derecha se ha escondido detrás de los que llaman ellos centroizquierda, por el rechazo. ¿En esta campaña? Claro, pero resulta que, ¿quiénes son centroizquierda por el rechazo? Sichel, que era demócrata cristiano hace 10 o 15 años, y que ahora, que después fue candidato de la derecha, y ahora se dice de centroizquierda. Arboe, que durante toda la Convención Constitucional no hizo más que estar del lado de la derecha y ahora es de centro izquierda. Entonces yo me pregunto, cuando estamos refugiándonos detrás de un parapeto... Sichel se fue hace rato de la DC, pero Arboe, por eso, pero Arboe se acaba de ir del PPD. O sea, no está bien, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Que se escudan detrás de personas que hace mucho rato abandonaron la izquierda. Hace mucho rato. Porque Soledad Alvear no es ahora que ya no se dice de la democracia cristiana. Es hace muchos años. Mariana Elwin se fue hace muchos años de la democracia cristiana, porque no creían en un proyecto de centroizquierda. O sea, no hay una verdadera centroizquierda por el rechazo. Yo creo que no, aquí lo que tenemos es una derecha dura que está calladita, más bonita, escondida detrás de esta gente. Vamos a hablar al tiro de la derecha y lo que va a pasar después del 4 de septiembre, pero déjeme preguntarle una cosa más sobre el acuerdo de aprobar para reformar, que está medio desaparecido, ¿o no? O sea, como que en la franja no aparece, no sé si va a aparecer en las últimas 2 semanas, como que no ha flotado demasiado y que tampoco ha influido tanto en las encuestas, a juzgar por las que conocimos hasta ayer, digamos. Mira, yo creo que el mensaje de la franja siempre se van revisando, tú lo sabes que a medida que va avanzando la campaña se va hablando a distintos públicos, a distintas personas. A mí me parece que el mensaje de la franja ahora, según lo que me han contado quienes participan de mi partido en el comando, es que se va a tratar de unificar los contenidos. Por ejemplo, si un día hablamos de salud, todos vamos a hablar de salud con distintos énfasis, para que haya una unidad temática y también parece que una franja al final unitaria. Creo que más allá de eso, la unidad no se demuestra solo en la franja. El rechazo tiene una amplia unidad en la franja, pero en la verdad, en la calle, tú ves cuánta gente ha movilizado el rechazo en la calle. Cuando hacen actos llegan 13 personas. Ya, pero ya vamos a ir a eso. Por eso lo digo. Entonces, la unidad nosotros la hemos mostrado políticamente con el acuerdo que suscribimos hace pocos días, donde firmamos todos. Ya, pero ese acuerdo, que es súper importante, donde firmaron todos, dice usted, ¿ha tenido poca presencia o no? Mira, yo no sé tampoco, para mí por lo menos el objetivo del acuerdo no era electoral. Para mí es un objetivo de contenido, un objetivo de unidad, de que el presidente de la República nos insta a que nos pongamos de acuerdo y se logra aquello, se logra conversar entre fuerzas políticas muy disímiles y tener un principio de acuerdo que se va a cumplir. Cuando nos han dicho que no se garantiza, también escuché a Sichel antes, él es realmente apocalíptico en sus apreciaciones. O sea, yo pensaba mientras lo escuchaba que bueno que
Él debe pensar que bueno que no fui presidente, porque me habría tocado todo esto, el apocalipsis now. Capaz que en su familia lo piensan. Claro, bueno, yo creo que no. Lo que viene no es el apocalipsis, lo que viene es un periodo de implementación legislativa con un parlamento que está plenamente validado porque se eligió hace poco, primera vez con un sistema que no es el binominal, sino con un sistema proporcional de representación, y por lo tanto creo que la legislación, si bien es bastante variada y rápida, se va a poder sacar adelante. Estamos siempre con que van a venir las crisis, que no se van a poner de acuerdo. Yo te digo, el acuerdo que nosotros suscribimos el 11 de agosto es un acuerdo importante, de fondo, con materias importantes, incluso el sistema político, porque se termina con la reelección del presidente, se le pone coto a esta facultad de los parlamentarios de tener iniciativas de gasto con gasto electoral, por lo tanto son materias de fondo y que las vamos a cumplir, y las vamos a cumplir porque nosotros estamos obrando desde la buena fe, que es un principio que tenemos que rescatar desde la política. Ya, entonces usted le pone todas las fichas a eso y asegura que se va a cumplir, le pone su garantía de que ese acuerdo se va a cumplir. Así es. No cree en cambio en el otro acuerdo, el acuerdo de la derecha, digamos. Yo creo que no hay acuerdo de la derecha. Yo escuché a Sichel, escucho el apocalipsis, pero no escucho cuál es la propuesta. ¿Qué viene el día 5 de septiembre por parte de la derecha? ¿Qué dice Macaya? ¿Qué dice Luz Poblete? ¿Qué dice Rojo Edwards? ¿Qué dice Chaguán? O sea, ¿Qué hacemos el día 5 de septiembre? Lo que están diciendo es que tiene que haber una nueva constitución. Pero, al menos por lo menos lo dicen las directivas. definamos una ruta, Iván. La gente no puede estar esperando el día a día. La ciudadanía necesita certezas. Las certezas las tenemos que dar el gobierno y los partidos políticos. ¿Quién tiene que dar esa certeza? ¿Lo tienen que dar los partidos de la derecha o lo tiene que dar el gobierno? No, yo creo que los partidos de la derecha tienen que dar certezas. ¿Por qué? Porque nosotros, como Partido Socialista, tenemos muy claro lo que ocurre el 5 de septiembre. Se implementa la nueva Constitución. Se ponen todos los parlamentarios y todo el partido atrás de esta nueva Constitución. Y si no ganara el apruebo, también nos ponemos en orden para solucionar los problemas urgentes de la ciudadanía, apoyando al gobierno en las materias más importantes, en economía, en seguridad, y también nos ponemos desde ese día a trabajar por la nueva Constitución, para que se inicie un nuevo proceso constituyente. Por lo tanto, la ruta del apruebo es muy clara. La ruta se gana, y si no se gana, hay otra ruta. ¿Cuál es la ruta de la derecha, Iván? ¿En qué posición están? ¿Están todos de acuerdo? ¿Rojo Edwards va a querer un nuevo proceso constitucional? No Esa sé. es la pregunta. Bueno, Vamos a yo preguntarle, oiga, hagamos una cosa. yo he emplazado a la derecha ya desde ayer que estoy en esto porque me interesa, y no por sacarlos al pizarrón solamente, porque creo que la ciudadanía necesita votar informadamente, no solo sobre el texto de la ¿Qué es lo Constitución. que le pediría explícitamente a la También derecha? que salgan, ¿Un compromiso? que salga la derecha, que tiene representación parlamentaria, que es la que nos importa ¿Ya? hoy día, y que diga unánimemente, que hagan un acuerdo todos aquellos y digan, estamos por una nueva Constitución para Chile, porque la Constitución del 80 ya no da más. Estamos todos de acuerdo en Ya, eso. pero eso ya lo han dicho. Pero que lo digan por escrito, digan por pues, que escrito. me lo firmen. Un papelito Claro, firmado. Ya, lógico. ok. ¿Ah? Eso es lo que le Que pediría. digan, Y un estamos por una nueva Constitución y y una vamos a trabajar por un nuevo proceso constitucional. Con eso le basta. Lógico, para que la gente sepa qué pasa el día 5 de septiembre, que Hagamos no lo una cosa. sepa solo por la boca del gobierno o por la boca de los partidos oficialistas. Aquí la derecha tiene la mitad del Congreso, tiene una obligación con su país. Hagamos Y una no cosa. solamente decir lo que viene, el apocalipsis. No, el apocalipsis no viene. Apocalipsis. Viene un sistema democrático, institucional, que está regido por la Constitución, y a la derecha lo que le gusta es jugar con el miedo y el susto a la ciudadanía. Aquí no hay apocalipsis y no se termina el país el 4 de septiembre, Iván. Para Sigue eso el la- país el 5 y sigue con dos alternativas. Y esa alternativa, desde la derecha, no está clara. Ya, le invito a que imaginemos, en el siguiente bloque, pues vamos a ir al corte, en el siguiente bloque imaginemos cómo es el país el 5 de septiembre, qué es lo que va a pasar, qué pasa en el sistema político y qué pasa con los chilenos. ¿Le parece? Perfecto. Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, esta mañana acá en Mesa Central La Pausa, y estamos de vuelta. Los auspiciadores acá en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Rex Más es el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también resuelve tareas como asistencia, selección, encuestas de clima laboral, evaluación de desempeño y mucho más. Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital para un trabajo más simple, más rápido y más eficiente. Descubre Rex Más en la web rexmas.com. Con Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, quedábamos pendientes con el tema de qué es lo que va a ocurrir el 5 de septiembre. ¿Qué ocurre con el gobierno, por ejemplo? Imaginemos que gana el rechazo esta vez. Ya vimos lo que pasa si gana el apruebo. ¿Qué pasa con el gobierno si gana el rechazo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mire, Que es su gobierno. aunque sea bien de perogrullo, el gobierno tiene que gobernar. Y aquí gobernar significa atender las necesidades inmediatas, urgentes de la población, y en segundo lugar, trazar una ruta respecto de la nueva Constitución. Y en eso el presidente ha sido sumamente claro, lo ha dicho y lo ha reiterado
ayer incluso, y creo yo que el mecanismo tendremos que definirlo rápidamente. Tampoco tenemos para discutir largamente esto, creo que ya la experiencia... ¿Hay que definirlo antes del 4 de septiembre? No sé si antes, porque queda tan poco, pero sí que ahí vamos a tener que necesitar la más amplia unidad. Yo creo que aquí no se requiere solamente, Iván, unidad electoral, unidad para la Constitución, se requiere unidad de propósito, ver temas de Estado ya con una mirada no de izquierda ni de derecha, una mirada de Estado sobre el tema de seguridad, sobre el tema económico y la responsabilidad social de las empresas. Estuve ayer o antes de ayer en los 34 años de la CUT y estaba Juan Sutil presente. Y él dijo, yo nunca me imaginé estar hablando aquí frente a ustedes. y yo lo encontré muy meritorio que él estuviera ahí con los sindicalistas, con los trabajadores y trabajadoras de Chile. Y eso es lo que necesitamos, un pacto social, no solamente un pacto electoral y un pacto donde cada tienda se atриnchere en lo que son sus convicciones más profundas, sino que finalmente tengamos también un avance hacia las posiciones que nos permitan avanzar en materias legislativas, en materias económicas, como he dicho, en materias muy importantes que están hoy día sobre la mesa. Sí, eso parece estar mucho menos polarizado y que eso la tiene que clase ser política. en ambos casos, Iván. Si gana el rechazo, gana el apruebo, yo creo que el itinerario es el mismo. Porque finalmente tienes un Congreso que va a tener que implementar la Constitución o un Congreso que va a tener que buscar una vía alternativa a una nueva Constitución. Y las leyes están hoy día en el Congreso, requieren ser tramitadas urgentemente. El Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo. Necesitamos un ministerio y en eso hay un amplio consenso. Entonces, ¿por qué no habríamos de tener un ministerio de aquí a fin de año? ¿Esos acuerdos, Paulina, se están hablando ya? ¿Hay diálogo? ¿Ese diálogo está abierto ya? Bueno, el diálogo siempre tiene que estar abierto, esa es mi posición política. No, de verdad lo digo. Lo que le estoy Yo creo preguntando. que Es decir, en la práctica ha habido esa conversación. Hay conversaciones, por supuesto, de distinta índole. Los parlamentarios tienen la posibilidad de hacerlo con mucha mayor regularidad. Los partidos políticos de ambos bloques nos reunimos semanalmente, no solo en el comité político, sino también en otra instancia que es de presidentes de partidos y otra de secretarios generales. Por lo tanto, aquí hay conversaciones, pero también hay que hacer conversaciones transversales. Yo creo que lo que tenemos que sacarnos de la cabeza es el tema de la cocina, que la política es cocina, la política es diálogo, la política es conversación, y eso que le han llamado cocina no es lo que corresponde a esta etapa política, sino que nos corresponde un ciclo político que ya empezó con esta nueva Constitución, que significa ponernos de acuerdo en lo sustancial, en lo esencial para que el país progrese. Y por eso hablo de temas de Estado, porque si seguimos con que el tema de seguridad es un tema de la derecha, no vamos a tener políticas de seguridad que permitan contener y hacer retroceder a las bandas que ya están instaladas en Chile. En un nuevo acuerdo para continuar con el proceso constituyente, da la impresión de que un nuevo plebiscito de entrada estaría como retrocediendo o bajando en las preferencias, digamos, o sea, como que estaría cuajándose un acuerdo de ir directamente a una elección de convencionales. Bueno, mira, si tuvimos un plebiscito que en un 80% la ciudadanía dijo quiero una nueva constitución y quiero que esa constitución sea por convencionales, puede ser que no sea necesario. Yo no tengo una opinión hoy día formada porque no es una opinión única mía. En el partido lo estamos debatiendo, pero además creo que lo que tenemos que ponernos como meta es tener una nueva constitución que garantice los derechos sociales y que hable para el siglo XXI, que sea una constitución ecológica, feminista, como la que estamos proponiendo hoy día. Por eso que tampoco me gusta entrar en detalles de lo que podría ser el 5 de septiembre respecto del mecanismo, porque confío en que la ciudadanía va a votar y va a aprobar esta nueva Constitución. Por supuesto que uno puede pensar y dibujar escenarios, conversarlos, pero la meta hoy día es que el 4 de septiembre ojalá tengamos esta nueva Constitución. Si ganara el rechazo, el gobierno sería un golpe duro para el gobierno, un gobierno que se ha jugado por el apruebo, digamos. Si ganara el rechazo, el gobierno tendría que cambiar la correlación de fuerza entre las dos coaliciones que lo integran. Mira, el gobierno creo que ha sido muy transparente en esto y más que cambiar, o sea, yo creo que el cambio de gabinete es algo que está como instalado en el ambiente y se viene hablando hace mucho rato. No sé si el orden de las correlaciones, de las coaliciones, sea un tema que a la ciudadanía le interese mucho. No, pero usted Yo sí. creo que sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que hoy día nosotros tenemos como Partido Socialista ministerios muy importantes, el Ministerio de Hacienda, tenemos Defensa, la Canciller, Ministro de Vivienda, por lo tanto creo que, y son los ministros mejor evaluados también.
Entonces yo personalmente como partido nosotros tenemos... ¿Está satisfecha? O sea, es que más que estar satisfecho, yo creo que esto no es un problema de fuerzas. Aquí es un tema de cómo tú aportas al gobierno con las mejores personas y por supuesto que el presidente puede tener algún otro diseño, pero que también nosotros tenemos que ser respetuosos de eso. Aquí no es un momento de gallitos políticos entre coaliciones. Ahora, la unidad que hemos mostrado ahora con la firma del acuerdo durante la campaña en los comandos territoriales es una unidad de las bases, de los partidos y que tenemos que seguir en eso. Ya, lo que pasa es que todavía hay tensiones como por ejemplo con el alcalde Daniel Jadwe, que no es cualquier alcalde, no es cualquier dirigente. Pero él tiene tensiones con su partido, más que con los demás. No le hizo caso al consejo que le dio usted. En todo caso, porque volvió a hablar, habló de Yaitul, del robo de madera y todo eso. Ese tipo de tensiones son tensiones al interior del gobierno también, ¿o no? Bueno, el Partido Comunista salió con una declaración de su mesa respecto de lo de Jadwe, así que creo que es bien claro. Por supuesto que hay distintas opiniones. Nuestras coaliciones, el socialismo democrático tiene 4 partidos, la otra coalición tiene 7 u 8 partidos, de manera tal que hay distintas visiones acerca de muchos puntos, pero lo importante es que hemos concordado en tener una nueva constitución, en que esta propuesta de constitución actual es la mejor, que la vamos a poder corregir y hay un acuerdo sobre la mesa que habla de temas importantes, de poder judicial, de limitar las autonomías indígenas, de limitar el sistema judicial indígena, que es lo que la ciudadanía finalmente nos pidió. Tenemos una constitución, tenemos un acuerdo, la posibilidad de modificarlo y el 4 de septiembre tenemos la gran encuesta de Chile donde estoy cierta que vamos a ganar. Paulina, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván. Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, esta mañana en Mesa Central. La pausa y estamos de vuelta. Los últimos segundos de la edición de hoy de Mesa Central. Felicidades a toda la familia del 13. Hoy, 21 de agosto, Canal 13 cumple 63 años. También un saludo para la gente de DF+, que hoy está con una muy contundente edición conmemorando 2 años de su proyecto dominical. La gente del Diario Financiero, felicidades también para todos ellos. Luego de la franja electoral que viene a continuación, Alfonso Concha conduce Tele 13 Tarde acá en el 13. Y en Tele 13 Radio de inmediato, Ramón Ulloa y Así se escribe Chile, nuestro programa de información constitucional. Así que nos vamos de esta edición de Mesa Central. Muchísimas gracias por compartir esta mañana de domingo con nosotros la franja electoral y luego la programación del 13. Gracias por estar ahí.